Hola, muy buenas tardes a todas y a todos. Hoy vamos a seguir hablando de los orígenes del ajedrez. Hoy hablamos del ajedrez en Tailandia. Las piezas se colocan como tenemos este tablero aquí sobre esta mesa. El tablero es de 8 por 8, piezas son 32 como en el ajedrez actual. Se colocan dejando una fila libre entre las piezas y los peones. El rey, caballo y torre se mueven igual que en el ajedrez actual. La dama tiene el movimiento de la alferza de los árabes. Puede avanzar y retroceder diagonalmente una sola casilla. El alfil se mueve como la dama, pero puede avanzar un paso como el peón. Todas las piezas capturan como se mueven. El peón corona y no existe el enroque. Estas son ya todas las consideraciones del ajedrez siamés. Vamos a hablar ahora de las ligas gallegas, que después de los campeonatos gallegos pues se reanudaron este fin de semana. En División de Honor, Benchosei y Círculo Ferrolano, 2,5, 3,5, perdieron los orensanos. Xadrez Ourense vapuleó a Lugo 5,5 a medio. Y Chantada y Mos empataron a 3. Este sábado finaliza la liga y se enfrenta Algalia de Santiago a Chantada y Pontevedra a Xadrez Ourense. Al Xadrez Ourense con medio punto le llega para ser campeón de liga. Si Pontevedra ganara 6-0, pues sería entonces campeón la escuela de Pontevedra. Chantada tiene problemas, Mos se enfrenta a Benchosei y Chantada tiene problemas para mantenerse. Tiene esta última jornada que puede golear, digámoslo así, a Algalia, que es el colista ya descendido, y vamos a ver qué pasa. En preferente estamos enfrentándonos el Liceo de Ourense y el Bóveda Mirco de La Coruña. Nosotros como campeones de la Gallega Sur y Bóveda Mirco como campeones de la Gallega Norte. Nos enfrentamos a ellos el pasado sábado y hemos ganado 4,5 a 1,5. Ganó Arián, hizo tablas Baltar, ganó Marcos, ganó Mateo, ganó Armando y perdí yo una partida que quise ganar cuando eran tablas y como casi siempre termina uno perdiendo. Esta semana nos devuelven la visita este próximo sábado a las 5 aquí en el Liceo. En primera, Universitario Ateneo ganó 3,5 a Ateneo. Ateneo tiene, con este resultado, tiene muy difícil no descender de categoría. Pero bueno, aún queda una jornada y veremos a ver qué pueden hacer. En segunda, el Burgas está ascendido después de la victoria en la LIM por medio a 3,5. El Universitario con el Liceo B empató a 2 y Celanova ganó a Bola de Cañón de Lugo 3,5 a medio. Van a ser los dos equipos que ascienden, o sea, Celanova y el Burgas, a primera. Este sábado, Milagrosa se enfrenta a Celanova, Recatelo a Valdeorras y Liceo B a Benchosei. El 15 y el 16 y el 17 de mayo se van a jugar los campeonatos gallegos por equipos de ajedrez Los Trego o Relámpago y ajedrez rápido. De parta suerte a todos los equipos que se presentan. Vamos a hablar del torneo de candidatos. En este momento les voy a enseñar a Sindarov, campeón mundial de rápidas y candidato ahora a disputar el título mundial en noviembre a Guques, el niño que se proclamó campeón del mundo en Santiago de Compostela en el sub-12. O sea que tenemos lazos con él. En hombres, Sindarov quedó primero de Uzbekistán con 10 puntos, el Jiri Anis segundo con 8,5 de Holanda y Fabiano Caruana tercero con 7,5 de Estados Unidos. Voy a citar porque son 8 jugadores solo. Cuarto Beiji de China con 7, quinto Nakamura
de Estados Unidos con 6,5, Brembo de Alemania con 6, Pragnadina el séptimo con 6 de la India y el último es Sipenko con 4,5, que juega con la bandera FIDE, aunque es ruso. En mujeres hubo sorpresa, ganó la hindú Vaishali con 8,5. Segundo, Asenbayeva de Kazajistán con 8. Tercero, la china Zhu con 7,5. Goyarkina, la cuarta de Rusia, también con 7,5. La ucraniana Ana Muzichuk, quinta con 7. Katerina Langno, de Rusia, con 6,5, sexto. Diva, una hindú también, que prometía, séptima con 5,5. Y octava, la china Zhao, con 5,5 también de China. Hasta aquí las noticias del ajedrez de esta última semana. Adiós a todos, hasta la próxima.